una familia, nosotros somos responsables también de lo que va a suceder. Así que, bienvenidos. También me da gusto que haya mujeres porque las mujeres son complemento del hombre. Y cuando somos complementados, siempre somos más fuertes, podemos hacer más todavía, como lo dice Amós. Así que, muchas gracias. Vamos a empezar con la lectura. Y a mí me gustaría leer solamente los 2 primeros versículos. Todo lo que suceda, si identificas con alguien, es pura coincidencia. Si estás pasando por alguna situación, es pura coincidencia. Así que vamos a empezar con estos 2 versículos en el segundo libro de Reyes. Y dice: dijo entonces Eliseo: oír la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seahs de cebada 1 siclo, a la puerta de Samaria. Y un hombre príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si el Señor hiciere ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Vamos a hacer una recapitulación un poco atrás, desde el 5 y el 6, porque ustedes acordarán que Siria sitió al pueblo de Israel para atacarlo. Entonces, dentro de todo esto, en el capítulo 6, lo que estábamos viendo hace 8 días, al rey siempre le daban un paso adelante. Dios siempre va a ir adelante de cualquier hombre, de cualquier persona, y cualquiera que sea la causa, siempre Dios va a ir adelante para defender a la gente que ama, al pueblo que ama, al pueblo que confía en él. Entonces, el rey iba a sitiarlo a Israel, pero siempre se adelantaba. ¿Y por qué se adelantaba el pueblo de Israel? Porque estaba Eliseo con comunicación con Dios, y cuando estaba esa comunicación con Dios, siempre le decía Dios a Eliseo: dile al pueblo de Israel o al rey que haga esto, y dile que haga el otro, y que se ponga aquí, ahora, al rato, y así siempre iba el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos hace 8 días. ¿Sí se acuerdan? ¿Están aquí? Yo necesito que estés aquí, porque si no estás aquí, la verdad es que te vas a perder de todo lo que Dios te va a hablar. Entonces, conéctate conmigo, conectémonos con Dios, para que Dios pueda hacer y darte lo que Dios quiere darte en esta tarde. ¿Está bien? Vale. Entonces, cuando el pueblo de Israel iba adelantado y cuidado por Dios, el rey de Siria se molestó mucho y dijo: ¿por qué siempre pasa esto? Y dijo: por una sola cosa. ¿Cuál es esa cosa? Que Dios siempre le revela a Eliseo todo lo que va a pasar. Pues mucho más se enfureció el rey de Siria y le dijo: quiero a ese hombre aquí en estos momentos. ¿Y sabes qué? No lo tuvo. Entonces, al no tener a Eliseo y poderlo matar y de esa manera poder destruir a Israel, pues estaba más enfurecido, y lo que hizo fue dar un animal. ¿En cuánto? Hace 8 días lo vimos. ¿En cuánto? En 80 monedas de plata. ¿Sabes a cuánto equivalía una moneda de plata? Más o menos era una semana de salario, más o menos, una semana. Entonces, ¿cuántas semanas tenías que trabajar para poder obtener? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo con esto el rey de Siria? Lo que estaba haciendo era 2 estrategias. Una, que el pueblo de Israel se muriera de hambre, y la otra, que el pueblo de Israel tomara la decisión de salir. Cualquiera de las 2 le beneficiaba al rey. Ese era el plan.
Entonces dijo, hasta que se mueran aquí. Eso es lo que iba a pasar. Y en lo que acabamos de leer, fíjate, lo vamos a leer una vez más despacio para que entonces ya entiendas lo que estamos esto. Dijo entonces Eliseo, oigan la palabra del Señor. Así dijo el Señor, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe en cuyo brazo reposaba el rey, en él se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Dios hiciere ahora ventanas de los cielos, ¿sería esto? Pregunta, ¿Dios podrá hacer ventanas de los cielos y hacer esto? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás. Qué increíble es esto, porque yo dentro de mi lectura, o dentro de mi entendimiento, yo sé que ustedes ya lo sabían, pero es la primera vez que tiene una promesa, un tiempo estipulado muy menor a cualquier otro. Son 24 horas para ejecutar una promesa. Mañana temprano a estas horas, ustedes van a gozar de esto. Entonces, la fe contra el incrédulo es Dios mañana a estas horas, y el incrédulo, si hubiera ventanas en los cielos, ¿tú crees que pasaría esto? ¿Cuánto cuesta un animal? 80 monedas. ¿Cuánto vale la harina? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale el otro? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Y tú dices, mañana esto, se mufó el incrédulo. Entonces, la incredulidad, en primera de Tito 1:15 dice que la incredulidad es nuestra mente corrompida. La mente corrompida no entiende las cosas santas, las cosas puras, las cosas limpias. Pero, dice, entonces fíjate, ¿cómo empieza todo el asunto y cómo es que se alimenta la incredulidad? Es por cuestiones de una mente corrompida. Y para ellos, dice, se corrompe y les genera incredulidad. Entonces la incredulidad es muy fácil de entender, es no creer ni en Dios y limitarle a lo que Él puede hacer, no creer en una persona. Y cuando una persona, fíjate lo que era este hombre, por la cuestión de ser judío, los judíos se tenían que aprender toda la ley, y cuando se aprendían toda la ley, se sabían toda la historia de cómo salió el pueblo de Israel, todas las maravillas que surgieron en el desierto, todo lo que pasaron, las provisiones, lo que Dios hizo, y eso se lo tenían que saber de memoria, porque uno de los mandamientos de Dios dice, y háblale todas estas cosas a tus hijos por la mañana, por la tarde y por la noche, cuando se levanten y cuando se acuesten, cuando andes en la ciudad y cuando andes en el campo, todo el tiempo recuérdales de quién es Dios. Entonces a este hombre le fue nublada su fe por todo lo que estaba viviendo en estos momentos en su alrededor. Y déjame decirte, tiene lógica. Pregúntale, y no nos tenemos que ir, bueno, vámonos más lejos para que no nos sintamos aquí. Vamos a preguntarle a los ucranianos cómo están viviendo ahorita, ¿no? Están sitiados, están pasando por hambre, están pasando por situaciones, pero imagínate a este pueblo que no tiene acceso a nada, está sitiado. Entonces, cuando nosotros somos incrédulos, nosotros estamos oponiéndonos al plan, a la voluntad de Dios. Así como existe un plan de salvación,
Así como existe un plan de salvación para nuestra eternidad, así también la incredulidad tiene su plan para llevarnos al infierno. Porque el que no cree, ¿a dónde va a ir? ¿Qué es lo que pasa con la incredulidad? Que te quita el acceso para ver milagros. La incredulidad te quita ese acceso para ver milagros y para recibir milagros, ya que los milagros se reciben por fe. Eso lo podemos ver en Mateo 13:58. Se opone a la verdad. Dios siempre nos ha hablado la verdad, siempre Dios nos ha dicho la verdad. Lo podemos ver en 1 de Timoteo 1:13. También te aparta de la voluntad de Dios. Ahí lo podemos ver eso en Hebreos 3:12. Porque cuando no creemos en su voluntad, estamos negando la existencia de Dios? La incredulidad te quita el acceso a lo sobrenatural, por lo que te lleva a vivir un evangelio religioso, carente de poder y sin cambios. Cuando nosotros no creemos en lo sobrenatural, volvemos a Dios un ser mentiroso, ilimitado y sujeto a tiempo y a espacio, a tiempo y espacio. Eso es lo que pasa. Había un hombre en el Evangelio de Marcos, cuando se presenta con el Señor y le dice que si creía que podía hacer un milagro. Y le dijo, ¿desde cuánto tiempo tiene el muchacho que no anda? Y le dice, pues desde hace mucho tiempo, desde que nació. Y le pregunta, dice, ¿tú crees que puede ser sano? Y fíjate cómo le contesta a este hombre y le dice, ayuda a mi incredulidad. O sea, sí puedo creer, pero no estoy seguro. Y me encuentro en la línea tan delgada que quiero ver a mi hijo sanado y restaurado, pero me encuentro en esta parte de que no creo. Entonces se agarra del Señor Jesús y le dice, ayuda a mi incredulidad. Nada más déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu fe? A mí me llama mucho la atención cuando está el evento de Lázaro, del Señor con la muerte de Lázaro, y está toda la resurrección. Esa historia ya se la saben, ¿verdad? Y entonces cuando Él está en esa resurrección, le pregunta, dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y cuando tú ves la gloria de Dios, todo lo que está a nuestro alrededor cambia, transforma. Todo lo que está a nuestro alrededor, llámese un problema de enfermedad, llámese un problema económico, llámese un problema familiar, llámese el problema que tú tengas, cuando tú miras a Dios y crees y ves la gloria de Dios, entonces las cosas cambian para beneficio tuyo, porque estás creyendo, estás confiando, estás poniendo en Él tu esperanza. Y yo me estaba preguntando, ¿las ventanas de los cielos? Y sí, están las ventanas de los cielos, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿En dónde está? En la Biblia. Está en Malaquías cuando le dice, traigan los diezmos al alfolí y hay alimento y verán si no abro las ventanas de los cielos para ustedes. Y serán bendecidos y serán enriquecidos y serán sostenidos. Ahí es cuando la manifestación de Dios se deja ver y nosotros decidimos creer, porque así también si decidimos no creer, también es respetada nuestra voluntad. Pero ¿sabes qué?
Creer son las cosas que cambian. Por eso estás aquí, porque te hemos presentado un evangelio lleno de poder, lleno de autoridad, un evangelio vivo, un evangelio que cambia tu vida, que cambia tu destino, que cambia tu manera de vivir y tu manera de pensar. Y por eso Romanos dice, cambia tu manera de pensar, porque todo el problema lo tenemos en la mente. Todo nuestro problema de creer está en la mente. Dice, renuévalo, pero renuévalo con el poder de su palabra. Es decir, ten comunión con la palabra, y la palabra es Jesús. Ten comunión con el evangelio es Jesús. Ten comunión con Dios, es el Padre de Jesús. Y cuando tú te atreves a conocer a Dios, cuando tú confías en Dios, cuando pones tu esperanza en Dios, entonces no puede haber duda en tu corazón de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder o de lo que va a pasar. Porque tú conoces a Jesús. El libro de Deuteronomio dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para... Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dijo, Él hará. Pero lo que quiero resaltar es, cuando tú lees la palabra, es Dios que te dijo, es Dios hablándote, Dios teniendo comunión contigo y tú teniendo comunión con Él. Todavía Dios nos dice, prepárate, porque de todas las palabras que te he hablado, ninguna dejaré sin hacer. Todas las llevaré a cabo, todas las cumpliré, todas las ejecutaré. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera hecho un milagro de provisión para este pueblo cuando se lo había prometido? El Señor Jesús también se quedó en esa línea, ¿sabes? En una ocasión fue al lugar de Samaria y estaba, dice, haciendo, que no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. Fíjate qué poder tiene el que se nos corrompa la mente y que no creamos, y que dentro de esa corrupción y esa incredulidad no podamos llegar a alcanzar los planes y los propósitos de Dios. Pero aquí vemos muchos que tenemos fe y que Dios va a obrar a favor tuyo. Dios va a obrar a favor de tu necesidad. Estos dos versículos los voy a cerrar así. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo estás confiando en el Señor? Vamos a continuar con la segunda parte. Y en esta segunda parte ahora cambia toda la historia. Verso 3. ¿Están ahí? Dice, había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales se dijeron el uno al otro, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar a la ciudad, por el hambre en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieron vida, viviremos, y si nos dieron la muerte, moriremos. Grandes revelaciones, ¿verdad? Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegaron a la entrada del campamento de los sirios, y no había nadie, porque el Señor había hecho en el campamento de los sirios que se oyesen estruendos de carros, ruidos de a caballo y estrepitos
de gran ejército, y se dijeron los unos a los otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, sus campamentos como estaban, y habían huido para salvar sus vidas. Y cuando los leprosos entraron en la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de ahí plata, oro, vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, y nosotros callamos si esperamos hasta el amanecer, y nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos las buenas nuevas al rey. Y volvieron pues y gritaron a los guardias de las puertas de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había nadie, ni voz de hombre, ni caballo atado, asnos también atados, y el campamento intacto. Y los porteros gritaron y anunciaron dentro del palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declaro que lo que nos están diciendo, declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campamento, diciendo: cuando haya salido de la ciudad, los tomaremos vivos y los entraremos en la ciudad. Entonces respondieron unos de los siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque solo tenían acá porque también acá perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y lo enviaron al rey del campamento de los sirios, diciendo: ir y ver. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos, de enseres de los sirios, que habían arrojado por la premura. Vamos a dejarle hasta ahí. Otra vez, vamos a hacer una recapitulación anterior. Solamente se fue Eliseo con su siervo, y cuando fueron y andaban caminando por ahí, salió el ejército sirio. El ejército sirio ya estaba bien organizado. Ya contaba con generales, con gente al mando, tenían espadas, todo, ya era un ejército bien estructurado. Y cuando el siervo de Eliseo le dice: Señor, que vamos a perecer, son muchos, ¿qué vamos a hacer? Pues dar media vuelta y correr, porque no sabemos. No, ¿sabes qué? ¿A quién se le ocurriría orar? Conocer a Dios, confianza en Dios, seguridad en Dios. Señor mío, yo te ruego que le abras los ojos a mi siervo y le hagas ver. Es decir, voy a tomar de mi fe y te voy a poner de mi fe para que tú veas lo que yo estoy viendo y lo que el Señor va a hacer. Y le dice: Señor mío, ábrele los ojos a para que vea que son más los que están de nuestro lado que los que están en contra nuestra. Si el ver a un ejército imponente se intimida a un hombre, ahora imagínate escuchar el ejército de Dios. Vamos a empezar desde el 3 otra vez. Había 4 hombres leprosos.
Acordémonos que la ley había dicho que todo aquel que estuviera enfermo de lepra tenía que ser sacado de la ciudad para que no generara una contaminación con todos los demás, no los infectara, y que así cuando se llegaran a curar, pues bueno, podían regresar a sus actividades normales. Ellos podían regresar una vez más e integrarse a la sociedad, a la familia y a lo que sabía que hacer. Siempre habrá un hombre misericordioso, siempre habrá un hombre que tenga compasión y que les llevaba alimento para que no murieran, pero en este caso, tanto los que estaban sanos en la ciudad ya estaban pereciendo de hambre, ya estaban en las últimas consecuencias de su alimento, como los mismos leprosos. Y fue muy razonable la decisión que tomaron ellos. Fue muy razonable en el sentido de decir, quedarnos en las puertas es morirnos de hambre. Si entramos a la ciudad, nos vamos a morir de hambre. Y si vamos a los sirios, pues igual, ahí vamos a comer, pero pues a la mejor en una de esas, alcanzamos a que nos perdonen la vida. Pero si no, pues ahora sí que corazón contento, estómago lleno, corazón contento, y pues ya. Dijeron, bueno, ok, vamos. Y cuando habla la palabra de decir, y entraron al campamento, no se quedaron en las orillas, tuvieron que ir hasta donde estaban las tiendas, donde estaba todo el campamento concentrado, atravesar todo ese campo y ver que estaban pasando bien, y cuando llegaron ahí dijeron, ¿qué pasó? No hay nadie, y se encontraron, ¿con qué? Con alimento, con oro, con plata, con vestidos, ¿y qué más? Y caballos. ¿Y dónde están los demás? Pues no sé, tú come y bebe y sé feliz, y ya si vamos a morir, que muramos. Se sentaron un rato, pero ve qué hora eran, era la noche. Faltaban pocas horas para el cumplimiento de la palabra de Dios, para la promesa de Dios. Entonces comen, beben, se sacian y van a otra tienda y hacen lo mismo. Comida, oro, plata, caballos, ropa y otra vez. Pero dentro de uno de ellos dice, no estamos haciendo lo correcto. Este es el momento de salvación de parte de Dios para nuestra nación. No sea que nos caiga la maldición, no sea que seamos malditos por esto que estamos haciendo. Y si vamos a ser malditos, pues que sea toda la nación, pero no era así, no iba por ahí el asunto. Ahora, nada más un dato no sustentable con la Biblia. Se cree que estos leprosos eran el siervo de Eliseo, Giezi y sus hijos, que en el capítulo 5, cuando hay sanidad para el general de Naamán, que era general de Siria, al siervo le gana la codicia y se regresa y le dice, pues mira, si mi jefe no lo quiso, pues solamente dame una parte y tan tan. Y entonces Eliseo le dice, ¿dónde estabas? Dice, bueno, yo estaba por aquí. Dijo, bueno, pues por ambicioso, lo que te dieron y la lepra principalmente se vuelva sobre de ti. No es algo sustentable, pero 2 o 3 comentarios coinciden. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Y estos leprosos, fíjate, para que tengamos la magnitud de Dios, ¿quién es capaz de utilizar? Y estaba utilizando a 4 leprosos, 4 desechos de la sociedad, 4 expulsados porque estaban infectados, 4 hombres que no podían servir en esos momentos, 4 hombres que no nos funcionan. Y Dios los toma y le dice, vayan ustedes. Y ellos toman esa decisión, todos en conjunto se ponen de acuerdo, van, comen, se sacian y les dice, no es bueno que nosotros que estamos haciendo esto puede servir para nuestra nación, pero no nos van a creer. ¿Cómo crees? Estamos infectados, están diciendo que estamos locos. No, vamos y digámosle. Bueno, alguien tiene que ser el valiente, alguien tiene que ser el motivador, alguien tiene que ser el que impulse a los demás. Dice, pues bueno, vamos, ya estamos aquí, ¿no? Ya comimos, ya.
Y llegan y gritan a las puertas de la ciudad y le dicen: el campamento de los sirios está vacío. Aquí traemos las pruebas: alimento, ropa y algunos caballos. Pero como todo había perecido, entonces el rey rápido recapitula, su lógica lo lleva a hacer un plan y decir: hay dos cosas, lo que les había dicho. Los sirios saben que tenemos hambre y que tenemos que salir, y cuando salgamos ellos nos van a capturar y nos van a meter a nuestra propia ciudad, y en nuestra propia ciudad vamos a ser llevados cautivos. Así que no creo. Pero también dentro del consejo bueno sale un hombre y le dice: pues mandemos 5 caballos, dice, y dejemos que entren a la ciudad y ya cercioremos. Y entonces esto le parece muy buena idea al rey y dice: adelante, venga, y los deja ir. Por eso les decía que hay que recapitulizar lo que estábamos viviendo en el capítulo 6, viendo en el capítulo 6. Si Dios hizo una vez al siervo de Eliseo ver que eran más el ejército, que eran multitud de los que sirven a Dios para defenderlo, imagínate ese mismo estruendo lo que hizo huir nada más a quién. Lo único que los escucharon fueron los sirios, ni siquiera el pueblo de Israel. Y el temor que pone Dios y la forma que invade su razonar, dice: el pueblo de Israel lo que ha hecho, ha tomado a sueldo, se ha asociado, ha tenido una negociación con los otros reyes y ahora viene contra de nosotros. Así que es mejor que huyamos. Hay que huir, es el momento de huir. Y ustedes se acordarán, por ahora hay un buen pasaje que dice: las riquezas de los ricos serán la herencia de los pobres. Y entonces se tomaron todo el tiempo para despojar el campamento de los sirios. Todo el tiempo, toda la noche se tomaron. Y todo eso trajo bendición para el pueblo de Israel. Vamos a leer Segunda de Reyes 7:16. ¿Ya están ahí? Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Dios. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe cuyo brazo se apoyaba, y lo atropelló el pueblo al entrar, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios. Y cuando el rey descendió a él, aconteció de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seahs de cebada por un siclo y 2 seahs de flor de harina sean vendidas por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria, a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Dios hiciere ventanas en los cielos, ¿podrá suceder esto? Y él respondió: he aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así porque el pueblo lo había atropellado. 24 horas. 24 horas le fueron suficientes al Señor. Él es el Señor aún del tiempo, es su cronos, es su tiempo. Y cuando dice mañana a estas horas, va a haber un gran descuento en los alimentos. Vente preparado, porque aunque no sea el día del descuento, ¿cómo se llama? El otro, el que está ahorita, se me fue, pero bueno, no hay problema. Así estemos de descuento, no se preocupen. Fíjate cuánto era, en la versión de Dios habla hoy, son 15 litros por una moneda.
15 litros. Dios va a cumplir su palabra. Y si dijo, todo esto por haber dudado en tu corazón, no lo vas a ver, pero no vas a disfrutar de él. Y qué triste es que veas lo que Dios está haciendo, pero que no puedas disfrutar de ello. Qué triste es ver lo que Dios está haciendo y no disfrutes de ello, porque no crees. Y Dios se vuelve a manifestar al pueblo de Israel como Jehová Jireh, el proveedor, y se empieza a manifestar desde la creación, cuando hace un sacrificio para Adán y para Eva, cuando provee un arca de salvación, cuando provee le habla a Abraham y provee un sacrificio, le dice, Dios proveerá, Dios va a proveer, Dios va a proveer. Dios va a suplirte, no importa cómo estén las circunstancias, no importa lo que tenga que hacer, Dios dijo y Dios hará. Pero para que tú puedas ver lo que Dios hará, tienes que estar en comunión con Él, tienes que estar alineado al plan, a la voluntad, a sus principios, a sus valores de Él. Solamente de esa manera y con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes confiar en alguien y decirle, entonces, ¿sí lo vas a hacer? ¿Sí me vas a prestar? ¿Sí me vas a ayudar? ¿Sí me vas a dar? ¿Sí lo vas a traer? ¿Te puedo encargar el favor? ¿Seguro? Y le puedes estar diciendo una y otra vez, porque necesitas asegurarte de que lo que le estás pidiendo lo va a hacer. Pero aquí es al revés, Dios te está diciendo, yo te voy a proveer, yo te voy a suplir, yo te voy a sustentar, yo te voy a cuidar, yo te voy a sanar, yo te voy a dar mi dirección, yo te voy a dar cada promesa que te he hecho. Pero para que encuentres una promesa de parte de Dios, otra vez, tienes que estar en comunión, tienes que leer, tienes que estar ahí conectado en el mismo sentir con Él. La fe te lleva a lo sobrenatural. La fe te lleva a lo sobrenatural y todos los milagros se reciben por fe. Punto número 1. ¿Cómo está tu fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no hay fe, entonces no puedes creer en las promesas que Él te ha hecho. Nadie se esperaba que utilizara a 4 leprosos. Y 4 leprosos fueron utilizados por Dios para anunciar las buenas nuevas. Entonces, para terminar, las promesas de Dios están vigentes. Y lo único que tú necesitas es fe, nada más. Y así como este hombre, este padre de familia, tenía el deseo y el anhelo de que su hijo fuera sanado y fuera curado, pero estaba exactamente en, no creo, pero quiero que surja un milagro. Y la mejor decisión y la mejor voz que utilizó dijo, ayuda mi incredulidad. Y Dios lo ayudó y ese hombre fue sanado. Dios puede ayudar tu incredulidad y puede cambiar tu mente, esa mente corrompida, puede cambiar tu corazón y puede aumentar la fe, como le decían los discípulos, aumentanos la fe. Pero toda la fe siempre será la dependencia de la relación que tengamos con Dios, de cuánto le conozcamos a Él.
¿Cuánto conoces a Dios? No te preocupes. No lo vas a terminar de conocer. Así leas 1, 2, 3, 4, 5 veces la Biblia, porque Dios cada día te va a hablar de una manera diferente, se va a manifestar a ti diferente. Para que lo entendamos más rápido, los que somos papás, conforme van creciendo nuestros hijos, ¿qué somos? Su papito, ¿no? Y después su papá. Y después somos su amigo, ¿no? Y así vamos sin dejar de tener ese respeto. Pero cuando se va dando todo eso, el hijo confía en el padre. Mi hija confía plenamente en mí, en toda la extensión de la palabra. Y sus hijos seguramente, y tú confías en tu papá si eres hijo. Así que ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Si estás en esa línea como el Padre, es el momento que tú le digas a Dios, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a creer para ver los milagros que yo quieres que vea. Aún ayuda a mi incredulidad para poner mi fe en ti. Pero también por el otro lado es, si estás como el pueblo de Israel sitiado por una N de cantidad de problemas o de situaciones, tienes que conocer a Dios como el Dios que provee, como el Dios que suple. Esto guárdalo en tu corazón y medítalo. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos con tu amor y tu misericordia. Señor, estamos agradecidos con tu verdad. Tu palabra es verdad, tu palabra es luz, Señor. Y a lo mejor tenemos que levantar nuestra voz como lo hizo aquel hombre. Ayuda a mi incredulidad. Necesito creer, Señor, que tú vas a proveer conforme a las necesidades en Cristo Jesús. Necesito creer, Señor, en un milagro de sanidad. Necesito creer en un milagro de protección, Señor. Necesito creer, Señor, que tú que me has llamado. Necesito creer que estar en la congregación es lo correcto para ver lo sobrenatural. Necesito creer que mi corazón, mis pensamientos pueden ser cambiados, porque tu palabra dice que todo lo que pidiéramos al Padre en oración y creyendo, lo recibiremos, Señor. Y te damos gracias, porque tu palabra cuando dice todo no nos niega nada, Señor, pero es conforme a las necesidades que tenemos. También gracias, Señor, por la provisión. Y queremos decirte gracias porque hasta el día de hoy y hasta aquí, tú nos has ayudado, tu bendición nos ha alcanzado y nos ha guardado. Queremos darte gracias, Señor, porque a pesar de que nuestros ojos vean las cosas como están y que son reales, la fe, Señor, la fe mueve a tu mano para abrirla y proveer de ella. Gracias, Señor,
Porque si ese hombre cuestionó y dijo, ¿cómo Dios puede abrir ventanas en los cielos? ¿Sucederá esto? Señor, tú has dicho que traigamos los diezmos al alfolí y haya alimento en nuestra casa, y que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias. Amén.